Bueno, estamos de vuelta entonces para darle la bienvenida a quien será nuestro primer instructor, mentor, quien va a acompañarnos y quien nos va a enseñar un poco más con respecto a lo que es la identidad digital autosoberana. Así que, Andrés, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, hola, bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Excelente, muy bien también, muchas Qué gracias. Y bueno, bueno, un gusto muchas verte gracias. también. No, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, Andrés, siempre disponible para apoyar este tipo de iniciativas, así que muy agradecidos de, por supuesto, primero, tu tiempo y segundo, tu disposición a compartir tu conocimiento y experiencia con la comunidad. No, un gusto, siempre dispuesto para estas cosas. Excelente. Bueno, Andrés, desde ya te damos la bienvenida para que puedas iniciar tu presentación y cualquier cosa, bueno, estaré disponible también en el backstage para apoyarte. Ok, solo esto que me digas si se ve lo que comparto. A ver, Dale nomás. Comparte pantalla, yo voy a revisar acá. compartir. A ver si puedo. Mm, espérate, al parecer no tiene permiso para compartir. Dame un No hay segundo. problema, no, dale nomás. Ujú. Mientras recuerden, voy a revisar algunas preguntas. Bueno, desde ya esto es bien interactivo, así que a todos aquellos que estén participando de esta transmisión y quieran hacer sus respectivas preguntas pueden hacerlo y Andrés nos va a responder las dudas. Si son respecto a la hackathon propiamente tal, yo las voy a responder y también lo mismo con Patricio. Aquí tenemos una pregunta de Joe Urcamendia que dice, saludos en el equipo en el equipo con solicitud para participar en el equipo ID21. Bueno, si estás en el Discord puedes conectarnos por ahí y te apoyamos para cualquier duda que tengas con respecto al equipo de ID21. Ahí sí. Ahí sí, vamos a agregar. Listo. Ahí está compartiendo la pantalla. Excelente. Queda disponible entonces ya en manos tuyas y yo cualquier cosa estoy en el backstage. Súper. Ya, bueno, bienvenidos todos. Yo voy a intentar hablar un poco de la identidad soberana desde como en términos más generales. Espero que Patricio sea un poco más técnico y vaya a los detalles más prácticos quizás para poder implementar cosas más técnicas. Pero por lo menos en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que la identidad soberana, si es que no se tienen bien claros los conceptos, es complejo de entender en un principio. Entonces la idea es un poco dar una idea de esto. Me presento un poco, soy Andrés Yungue, yo soy, como dijo Cristóbal, soy ingeniero en computación. He estado harto tiempo trabajando en esto de blockchain y en lo personal me interesó mucho el tema de la identidad soberana. Identidad soberana es un término que en realidad lo van a ver en distintas partes con distintos nombres, porque el término en inglés es Self-Sovereign Identity. Entonces, en español como que identidad autosoberana, no sé, a mí no me gusta mucho, hay gente que le encuentra que es el término más correcto, otros que le dicen identidad digital soberana, pero bueno, el concepto un poco trata de decir que hay soberanía, que tengo control sobre mi identidad. Y bueno, me interesó mucho este tema, entré a una compañía que se llama Consensys, donde estábamos construyendo diferentes plataformas para este nuevo mundo descentralizado que se viene con lo que ha permitido toda esta tecnología blockchain en general. Y bueno, ahí junto con otras personas más cofundamos lo que se llama Uport, que voy a hablar un poco más de eso adelante. Y bueno, y un poco en qué estuvo eso. Y después de Uport, bueno, salimos de ahí y formamos una compañía que se llama Notabene, que es lo que estamos ahora, ya llevamos un año y algo. También les voy a contar un poquito de qué se trata, pero la idea es, en términos de identidad soberana,
siento que en Uport armamos un poco la base de la infraestructura tecnológica que necesitamos para construir aplicaciones, y en Nota Bene ya estamos implementando, ya haciéndolo realidad, usando la tecnología para un caso práctico. Obviamente, este tema es a veces un poco difícil de digerir, así que le pueden salir dudas hoy o mañana o en una semana o durante el hackathon. Yo, feliz de que me manden un correo, les adelanto de antemano que me cuesta un poco responder a veces tan rápido. A veces contesto al tiro, pero a veces me puedo demorar un par de días. ¿Sí? Así que no se preocupen si no respondo inmediatamente, pero sí respondo todo. Y también me pueden tuitear, los DM están abiertos y todas esas cosas ahí en el Twitter. Bien, un poco hablemos de identidad soberana. A ver, para partir con respecto a la identidad soberana, lo más básico o lo principal es partir con qué es la identidad. Y a mí me gusta siempre como partir con las definiciones. Creo que muchos de los problemas que tenemos actualmente en la sociedad datan de que no nos ponemos de acuerdo en el mismo término y uno habla de algo por una cosa y otro de lo mismo, pero por otra cosa, o al revés, de la misma cosa, pero con otro concepto. Entonces, creo que las definiciones son bien relevantes. Y a pesar de que la Real Academia Española está un poco en capa caída, por decirlo así, o hay gente que encuentra que no tiene mucha utilidad, yo encuentro que sí, porque recogen estas definiciones. Y un poco tomando la definición de identidad que tienen ellos, la identidad tienen varias definiciones, pero a mí la que más me gusta con respecto al tema que estamos hablando es definir la identidad como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. O sea, hay un individuo o una colectividad que tiene un conjunto de rasgos propios y que estos rasgos los caracterizan frente a los demás. ¿Sí? Ahora, si nosotros como que disectamos esto, ¿sí? Estas características en el fondo se podrían resumir en que una identidad es un conjunto de cosas, de características, que están definidas de una cierta forma, que están definidas con un cierto patrón. Que yo podría decir que este patrón es que alguien es algo, ¿sí? Y esta frase, esta aseveración, este testimonio, por decirlo así, está dado por otro alguien, ¿sí? Entonces yo puedo decir que mis características, por ejemplo, mías, de Andrés, pueden ser, no sé, yo mismo puedo ser el otro alguien, sí, también. Pero, por ejemplo, Cristóbal acaba de decir, Andrés es ingeniero, ¿sí? Entonces, otro alguien, en este caso Cristóbal, dice que este alguien, que soy yo, soy algo, en este caso ingeniero, ¿sí? También podrías algunas cosas un poco más duras, como, no sé, Andrés es chileno, lo dice el Estado de Chile, ¿sí? Porque verificaron que nací de una madre que también era chilena o nací en suelo chileno o algo similar, ¿sí? Y también hay cosas que son un poco más blandas, como por ejemplo, yo podría decir, Cristóbal es muy buen anfitrión, ¿sí? Entonces, el que lo dice soy yo, digo de Cristóbal algo que es buen anfitrión, ¿sí? Ahora, obviamente es más blando porque podría haber otra persona que diga Cristóbal es mal anfitrión, o más o menos. Entonces, en el fondo, en ese sentido, los dos testimonios o las dos aseveraciones, de alguna forma, podrían ser contradictorias, pero tendríamos que entrar ahí a definir quién es, a cuál le creo o cuál tiene más valor para mí. Y ahí entramos un poco en el mundo de la reputación, ¿sí? Yo en lo personal creo que la identidad y la reputación están más juntas de lo que parecen, porque en el fondo, ¿cuál es una definición blanda o no, o más dura? Uno podría decir las definiciones blandas son reputación y las más duras son identidad. O sea, no sé, soy ingeniero, soy chileno, tengo tantos años, ¿sí? Podrían ser más duras que decir, bueno, soy buen programador, soy buen pagador, podría decir mi banco, o soy buena persona, o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, yo podría decir,
lo más duro es identidad y lo más blando es reputación. Pero también la línea es bien difusa ahí entre qué es más blando o qué no, ¿sí? Los casos que son más comunes son, no sé, alguien es o alguien, o el Estado dice algo sobre alguien y uno cree, dice, bueno, lo dice el Estado, pero tiene que ser más duro. Pero en la práctica el Estado a veces se equivoca, también hay personas las que están detrás. Entonces hay una, si se pueden ver, hay una red de gente que dice cosas sobre otras cosas, o sobre otras cosas, ¿sí? Las identidades no son, si bien la RAE habla de persona, individuo o colectivo, también yo podría aplicar identidad sobre un objeto, ¿sí? El tema es que los objetos no tienen mucha soberanía por la sencilla razón de que no tienen voluntad, ¿sí? No pueden, un objeto no puede hacer algo, ¿sí? Yo podría hacerlo a nombre de ese objeto, pero el objeto no podría decir. O sea, yo podría decir, no sé, una zapatilla es de buena calidad, es blanca, es qué sé yo, bla, bla, podría dar muchos atributos, pero eso no necesariamente es su identidad soberana porque no tiene la zapatilla como decir cosas de otra persona o negar lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, en el fondo, esto es un tema entre seres humanos. Las colectividades, si las entendemos también como conjuntos de seres humanos o organizaciones de seres humanos que tienen un cierto individualidad, también aplican, pero básicamente es para personas, ¿sí? Ahora, este concepto creo que les quede bien claro porque es como la base de todo, ¿sí? De todo lo que viene para más adelante. Alguien es algo, pero no es suelto, sino que es importante que lo dice otro alguien, y ese otro alguien también es relevante. A veces es más relevante quién lo dice que qué es lo que dice, ¿sí? Ahora, en términos más computacionales o más estructurados, yo podría decir que esos alguienes están identificados, ¿sí? Los tendría que de alguna forma identificar para que esta declaración o esta afirmación tenga un cierto valor, ¿sí? Porque si yo digo, no sé, no quiero usar a Cristóbal de ejemplo en todos los ejemplos, pero bueno, Patricio que viene después, así que él se podrá defender después solo. Patricio es muy mal programador. Eso suelto no dice mucho, ¿sí? No, es como que, bueno, ya, ¿y qué? Como que si sale escrito así en un grafiti en la pared, como, ya. Ahora, si lo dice su profesor de la universidad, bueno, tiene otro, o si lo dice un cliente que trabajó en él, bueno. O si lo dice su mamá, que es muy buen programador, bueno, también uno ahí sopesa, bueno, hasta dónde es cierto, ¿sí? El identificador de quién lo dice y sobre quién lo dice, o sea, el emisor y el sujeto, son muy relevantes también, ¿sí? Y es lo que hace que, vamos a ver más adelante, que hace que la identidad soberana tenga el poder de ser soberana, el control sobre el identificador, ¿sí? Pero bueno, en resumen, un poco la misma frase anterior de alguien dice algo y eso lo dijo alguien, o sea, alguien dice algo sobre otro alguien, también se puede resumir en el identificador de un sujeto, ¿sí? Es una declaración, algo, y eso lo dice un emisor, ¿sí? Aquí las palabras claves son sujeto, emisor y declaración, y obviamente la relación que tienen entre ellos, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la soberanía acá? ¿Sí? Soberanía es una palabra bien grande, creo que la usamos muy sueltamente o muy livianamente quizá, pero en el fondo soberanía se entiende como autonomía, propiedad, control, ¿sí? ¿Qué poder tengo yo sobre algo? ¿Sí? ¿Qué poder en el sentido de mi voluntad, cómo puede afectarlo? ¿Sí? O sea, yo puedo tenerla, no sé, yo no tengo soberanía sobre el color de la mesa en el que estoy sentado, ¿sí? Yo podría elegir la de antes, pero ahora que ya es café, yo no tengo mucho control sobre ella, ¿sí? No tengo soberanía sobre ella, ¿sí? Sobre el color. Sobre la mesa sí, porque la puedo tomar, la puedo mover, pero sobre el color no. Aquí la pregunta es, ¿qué soberanía tengo sobre el identificador? Porque identificadores han habido muchos en la historia, ¿sí? Desde los más básicos como el nombre, ¿sí? O sea, me imagino yo que
el, el nombre tiene que verse uno de los primeros identificadores para personas, o sea, ya tú te llamas Juan, tú te llamas Pepe, o tú te llamas Tungo Tunga, Guga, qué sé yo, cómo habrán sido los nombres primitivos. Pero de alguna forma permitían identificar a alguien, ¿sí? Porque decir, mira, el señor alto moreno que vive conmigo y siempre duerme a mi derecha, chuta, quizá era muy largo. Entonces era un identificador un poco más claro, sobre el cual yo pudiera nuevamente asociar todas estas declaraciones o aseveraciones que hago sobre alguien, ¿sí? Ahora, evolucionamos a distintos identificadores. Por ejemplo, acá yo soy chileno, vivo acá en Chile. Acá tenemos, yo diría que para bien, tenemos un buen identificador nacional, a nivel nacional, que es el RUT, que en realidad el identificador original es el RUN, R-U-N, que significa Rol Único Tributario. Por ahí, por el 60, tengo entendido, por los años 60, alguien dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no ponemos un número a cada persona? Porque esto de los nombres, los apellidos, todos tienen los mismos apellidos, los mismos nombres, son muy poco creativos los papás, entonces les ponen, o mamás, y les ponen el mismo nombre a todos, entonces tenemos muchos con los mismos nombres, y que el papá también se llama igual, y que va, y entonces la fecha, ya muy largo. Pongámosle un número de identificador a todos, y a cada persona. Incluso lo extendieron a las compañías, o a las organizaciones. Ahora, claramente el Estado le gusta tener estos identificadores para su objetivo principal, que es cobrar impuestos, ¿sí? Entonces el RUN derivó a el RUT, que es el rol único tributario, o sea, es el número de identificador de impuestos, ¿sí? Que en Chile tiene una secuencia donde es un número y después viene un código que lo valida, que permite, es como un checksum que permite verificar. Yo digo que es buena idea, sobre todo para los que somos computines o que tenemos que programar sistemas, porque muy fácil, tenemos un identificador único para todas las personas, cosa que, por ejemplo, los norteamericanos tienen problemas, o los brasileños entiendo que también tienen problemas del tipo, porque hay muchos números para identificarte. En Estados Unidos tienes el número de seguridad social, pero no todos lo tienen, es un número más sensible porque en realidad está atachado a beneficios más que a obligaciones, como en nuestro caso. Pero bueno, para no desviarme mucho, con respecto al RUN, es un identificador, yo podría decir, claro, es un identificador fantástico, podríamos usarlo todo para el RUN, ¿sí? Para decir, mira, este RUN o este root dice de este otro root que se llama Juan. Este root dice de este otro root que es buen programador. Este root dice de este otro root que es cursó todos los cursos de la universidad, etcétera, ¿sí? O que es mayor de edad o cosas por el estilo. El problema es que cuando lo confrontamos con la pregunta de, bueno, ¿qué tan soberano es mi identificador? ¿Qué tan autónomo, qué tanto control tiene la persona asociada a ese identificador con el identificador? En realidad es muy baja. Yo cuando nazco, o por lo menos cuando nacieron mis hijos, lo primero, ya nació mi hijo, mucha alegría todo en el hospital, pero vino el señor del registro civil y me dijo, bueno, vamos a tener que asignarle un RUN a su hijo. Claro, ¿y cuál? Le dieron cualquiera, o sea, son correlativos además, entonces, ya, ok, le toca tal, ok, perfecto, yo firmo, listo, asignada, mi hija ahora tiene el RUN, tanto, tanto, tanto. Pero si esa acción no hubiera sucedido, mi hija no hubiera tenido RUN, ¿sí? De hecho, estaba mirando unas estadísticas y acá en Chile tenemos muy buena asignación de eso, o sea, el 1% creo que es el 1 por 1000 incluso, de niños que nacen, no se les asigna un número de identificador, pero hay otros países en Latinoamérica donde son 10 o 12 y más, ¿sí? Con lo cual hay mucha gente que no se le asigna este número. Entonces la persona nunca tiene un número y no tiene, y obviamente como el número no se lo puede asignar solo, tiene que estar asignado en un ente central, que obviamente tiene mucho sentido porque, bueno, uno podría decir, no se pueden repetir, entonces tiene que haber un ente central que de alguna forma controle que no se repitan. Pero incluso si cambiáramos a un mecanismo donde cada uno pudiera generar uno, habría que registrarlo y si no registro ese número no tiene validez. Entonces, fondo, mi número tiene muy poca, está más bien controlado
por el que me lo asignó, que en este caso en Chile es el registro civil e identificación. ¿Sí? Si ellos deciden desaparecer un root o un run, como que lo borran y créeme que la gente que ha sufrido eso porque se borró un registro, quedó mal, los problemas que tienen son inmensos, ¿sí? O sea, no tener run acá en Chile es crítico. Y no hay mucho que hacer porque estás a merced de lo que determine el registro civil. Entonces, yo diría que nivel de soberanía del run o del root, muy poca. Lo mismo con el pasaporte, ¿sí? Y otro problema del run o del root es que es muy local, ¿sí? Si yo quiero armar un sistema global o mundial, yo digo, bueno, este es mi run. Y todo lo dice, ya, pero ¿y ese número de dónde es? ¿De qué salió? No hay mucho, ¿sí? Lo mejoraron un poco con el sistema de pasaportes, donde todos los números tienen un prefijo que indica de qué país es, ¿sí? O sea, yo puedo decir, ok, el pasaporte de Chile o el pasaporte de Alemania o el pasaporte de Estados Unidos con este número. Entonces tengo un contexto del país y le asocio el número. Entonces podría decir todos los países tienen un pasaporte que tengan un número y perfecto, podría tener un identificador global. Sin embargo, bueno, ya saben que a nadie le asignan el pasaporte automáticamente, cuesta dinero, hay que hacerlo en Chile al menos de nuevo en el registro civil, en otros países en una especie de cancillería o ministerio que te permite viajar. Realmente es complejo en algunas partes, ¿sí? Entonces pasaporte y sufre los mismos problemas que sufre el root. No hay mucho soberanía sobre esto, ¿sí? Ahora, vamos a un poco a las cosas más digitales. Yo tengo Twitter, ¿sí? Y mi handle en Twitter o mi identificador en Twitter es ayungue_m. Genial. ¿Lo pude crear solo? Sí, perfecto, lo pude crear solo. No tuve que de alguna forma, no vino Twitter a mi casa y me dice, ya, ahorita vamos a asignar uno. Yo fui y dije, quiero asignarme uno. Ok, pude elegirlo, ellos comprobaron que no estuviera repetido, yo quería a Yungue solo, pero hay una Ana Yungue con la cual peleamos en todos los sistemas, que quien elige primero a Yungue. Yo le gané en Gmail y en Hotmail, pero ella me ganó en Twitter y en otras redes. Entonces, yo ahí soy Ayungue M. De nuevo el check de soberanía o de autonomía. ¿Puedo crearlo yo solo? Sí, podría de alguna forma crear un Twitter yo solo, pero siempre tengo que registrarlo en la plataforma. Y la plataforma solo verifica que no se repita, ya, ok. Pero si la plataforma, ¿qué pasa si deciden borrarme el Twitter o confiscarlo de alguna forma? No permitir que yo lo pueda usar. Bueno, claramente pueden, es cosa de ver lo que hicieron con Trump, no estoy diciendo que esté a favor o en contra, cada uno ahí tendrá sus preferencias, pero claramente está a merced de Twitter, no a merced del usuario. El usuario no tiene mucho control sobre él. Entonces yo diría que también el grado de soberanía aquí es muy bajo, ¿sí? Luego tenemos los mails. Los mails son bastante interesantes como identificador porque originalmente, ustedes son muy jóvenes para esto, pero yo me acuerdo cuando partió Internet, uno podía crear su propio servidor de correo. Basta que yo dijera, mira, voy a crear un dominio, lo registro en el DNS, listo, que es una plataforma levemente descentralizada, es difícil que te borren un dominio a menos que por alguna razón del registro donde estés haciéndolo no te lo permitan, la mayoría es porque no pagas, pero en general hay dominios donde puedes hacerlo sin pagar, ok, y una vez que tengo el dominio y monto un servidor de correo, claro, yo puedo tener control sobre mi correo, ¿sí? Entonces yo podría decir, claro, tengo soberanía sobre él, puedo elegir mi correo, puedo elegir mi nombre, puedo hacerlo desaparecer o no cuando quiera, porque yo lo controlo. En teoría sí, tiene un cierto grado de soberanía, en la práctica no mucha. ¿Sí? Ya nadie controla, ya nadie crea sus propios servidores de correo, ya nadie arma su sistema, sino que más bien usa correos
o servidores de correo de otras compañías, Gmail, Yahoo, no sé qué usan ahora. Yo en lo personal uso Gmail, los de Nota Bene los usamos en todo lo que es Google. Entonces Google en el fondo está un poco a la merced de eso. Claro, Google podría borrarme el correo, pero bueno. Entonces, yo creo que el correo está como al filo de la soberanía, ¿sí? No, en la práctica no lo es tanto, pero en teoría sí podría servir, ¿sí? Pero claro, igual es lo mejor que estamos teniendo hasta el momento, y es lo que se usa en la mayoría de los sitios. ¿Sí? Si uno va a un sitio global, en la mayoría de los lugares te dicen que en vez de crearte un usuario uses el correo y ya. ¿Sí? Incluso se apoyan en eso para todo lo que es la autenticación sin password. ¿Sí? La tendencia actual a la autenticación está migrando a no generar un password en un sitio, sino que en el fondo lo que se llama un magic link, donde en el fondo tú ingresas tu correo para autenticarte, tu dirección, ellos te mandan a tu correo una clave y con esa clave ingresas. Es como podría decirse que es el mismo mecanismo de recuperación de clave, pero en el fondo estoy transfiriendo la seguridad al correo, ¿sí? El servicio no tiene ningún tipo de password de mi parte, solo tiene el correo con el cual yo estoy accediendo, y para autenticarme me dicen, bueno, verifica que realmente tienes control sobre el correo, sobre la dirección de correo, mandándome un correo. Sí, a mí me gusta por lo menos la autenticación, porque, bueno, ya sabemos que los problemas de seguridad están dados porque la gente repite el password en todos lados. Entonces, cuando ingresan un password o alguien vulnera un sitio, el password que encuentra ahí para un usuario lo más probable es que sea el mismo password en todos lados. Entonces, es muy fácil hackear. Bueno, llegamos a algo que alguien pensó alguna vez y dijo, mira, ¿por qué no usamos llaves privadas y llaves públicas? ¿Sí? Para los que no entiendan de criptografía básica, esto no es muy complejo, ¿sí? Entiendan la criptografía de llave pública y llave privada, o también se llama criptografía simétrica, como un mecanismo matemático donde hay, con un algoritmo que puede ejecutar cualquier persona en su computador o incluso a mano, he visto gente que hace llaves a mano, genera un par de llaves, una llave que se llama llave privada y una llave que se llama pública. Y la gran gracia de este par de llaves que se generan al mismo tiempo y que las dos son como hermanas o relacionadas entre sí al menos, es que lo que yo cierro con una, puedo abrirlo con la otra, ¿sí? Y lo que al revés. Entonces, véanlo así como que si yo cierro algo con una llave pública, ¿sí? Solo el que tiene la llave privada lo puede abrir. Eso permite que yo pueda mandarle un mensaje encriptado o escondido a alguien solo teniendo su llave pública, y su llave pública puede ser literalmente pública y no hay ningún compromiso en ello. O sea, el que recibe la llave pública, puede haber un maleante, cualquiera puede haberla recibido, porque solo le sirve para encriptar algo, no para desencriptarlo. Solo el poseedor de la llave privada puede desencriptarlo. ¿Sí? Y a su vez, permite hacer el proceso inverso, que es lo que se llama firma electrónica, donde yo firmo o encripto un pedazo del texto, o el texto también, o el mensaje, con mi llave privada. Entonces, cualquiera con la llave pública puede verificarlo y darse cuenta que efectivamente fui yo el único que pudo haberlo firmado, porque soy el único con la llave privada. ¿Sí? Entonces, permite todo lo que es firma electrónica, lo que permite que esté basado todo lo que es el blockchain, la firma de transacciones y cosas por el estilo están basados en esto. Entonces, incluso es lo que se hace en la parte de las criptomonedas del blockchain para direccionar o para identificar cuentas, ¿sí? La cuenta que cuando uno genera una cuenta en blockchain, en el fondo no la genera en un servidor, le dice a alguien, oye, quiero crear una cuenta, sino que uno crea un par de llaves y tu llave pública pasa a ser tu dirección y tu llave privada pasa a ser la llave que te permite firmar las transacciones para esa dirección, ¿sí? Entonces, si yo tengo una llave pública que es A,
con esa yo le puedo decir a alguien, oye, envíame dinero a, y ok, me lo envío, y después cuando yo lo quiero gastar, solo el dueño de la llave privada, que corresponde a la dirección A, es el que va a poder gastar esos fondos, ¿sí? Hay gente que lo ve como la llave pública sirve para recibir y la llave privada para gastar. Sí, básicamente, más o menos, pero en realidad la llave pública es más bien el identificador que me permite recibir los fondos, ¿sí? Entonces alguien pensó y dijo, bueno, ¿por qué no usamos la llave pública y la llave privada como un mecanismo de identificación? O sea, usemos la llave pública como identificación porque el usuario siempre va a tener su llave privada y va a permitir hacer acciones sobre eso, firmar cosas o decir cosas sobre otro, ¿sí? Sobre otro identificador. ¿Sí? Está perfecto para la identidad soberana. Entonces, esto estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Por lo menos esta es tecnología de unos 30 años por lo bajo. ¿Sí? Y esto principalmente, nuevamente, ustedes creo que son muy jóvenes para esto, pero este señor, Zimmerman, Mark Zimmerman, es un criptógrafo que en la época cuando empezó a hacerse famosa toda la criptografía de llave pública, llave privada, de criptación asimétrica en el fondo, que vino después de lo que era la Segunda Guerra y empezó a ser como para la Guerra Fría, todo esto de mecanismos de criptación y todo era tecnología militar. Incluso habían restricciones de exportación, si tú no podías, tonteras tan sin sentido como, mira, usted no puede exportar un software que tenga un algoritmo de encriptación con cierta fuerza. Como que, ¿cómo puedes prohibir exportar un software? ¿Sí? Pero bueno, este señor fue más revolucionario y dijo, no, yo voy a hacer un mecanismo de encriptación que no tiene patente militar ni nada por el estilo, que se llamó el PGP, y lo llamó como Pretty Good Privacy, porque él estaba preocupado de la privacidad de las personas comunes y corrientes, no solo de los secretos militares ruso-americanos, podría decirse que eran los que estaban más bien en conflicto en ese momento, o Unión Soviéticos. Ahora, él no solo inventó esto del PGP y de usar una llave pública como un identificador, sino que también inventó un concepto que se llama Web of Trust o telaraña de confianza, no sé, las traducciones en español a veces son bien feas, pero en este contexto tiene sentido. Donde en el fondo él dijo, oye, podríamos usar esto de la llave pública y llave privada para toda la gente tiene llave privada, entonces puedo firmar cosas sobre otras llaves públicas. Entonces podría decir, la llave pública de la llave pública ABCD es de Cristóbal, o tiene asociado el dueño de esa llave, o el que tiene la llave privada, su nombre es Cristóbal. El apellido del dueño de esta llave es Pereira. La nacionalidad es bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, nuevamente, yo, alguien, un identificador de emisor, firmo algo con mi llave privada, o sea, ejerzo soberanía sobre mí, porque yo soy el que está firmando, nadie más lo dice por mí, sobre otro identificador. ¿Sí? Y ese otro identificador puede decir sobre otras cosas. Entonces, si ustedes lo empiezan a imaginar como un grafo, van a ver que se arma una telaraña de relaciones entre personas que son identificadores más bien, que dicen cosas entre ellos. ¿Sí? Él lo puso como Web of Trust en el contexto de que él estuvo tratando de resolver el problema, o resolvió el problema más bien de cómo confiar que las llaves son de quien son, ¿sí? Entonces él decía, su primer aplicación a esto fue decir, mira, tú tienes una llave, yo tengo otra llave, hagamos algo. Tú firma de que mi llave es de Andrés y yo firmo de que tu llave es tuya. Entonces los dos nos quedamos con un testimonio, con una afirmación de que firmada digitalmente, con las llaves intercambiadas, que dicen, esta es mi llave, esta es la tuya. O sea, yo confío que esa es tu llave y tú confías que es la mía. Y así, cuando alguien va y dice, oye, Andrés, ¿cuál es tu llave? Yo no solo le mando mi llave, sino que también le mando que todas las personas que me la firmaron, porque verificaron que era la mía. Entonces, el receptor podía tener más seguridad de que efectivamente era mi llave y no de que había alguien al medio como cambiando las llaves y pasando unas llaves falsas. ¿Sí?
Y esto gatilló en que hubo muchas cosas interesantes. Hicimos lo que se llamaba fiesta de firma de llaves, que de fiestas tenían poco porque eran bastante ñoñas, pero en la práctica te juntabas con mucha gente, cada uno traía sus llaves, o sea, su llave, y ibas donde te juntabas con otros y decías, ya, ¿cómo te llamas? Pepito, a ver, muéstrame tu pasaporte. Ah, ya, te llamas Pepito, ¿cuál es tu llave? La 123, ok. La llave de Pepito es la 123. Tú, tanto, ya. Y después yo llegaba a mi computador y firmaba todas esas llaves con los atributos que recolecté y se lo pasaba al emisor. Entonces el emisor, perdón, al sujeto, sobre el que dije algo. Y él tenía sus llaves y podía de alguna forma, o sea, su llave y sus atributos firmados, los cuales después podía compartir cuando se los pidiera. Esto funcionó muy bien por mucho tiempo. Todavía funciona. Hay muchas cosas que se siguen verificando con esto. Los paquetes, cuando uno instala actualizaciones, hay muchos paquetes, sobre todo los open source, vienen firmados. Hay exchange de blockchain o de Bitcoin también, que los mensajes los envían firmados con PGP. Fue bien popular, pero tenía un pequeño problema. El pequeño problema era mi poder de firma, mi capacidad de ejercer mi soberanía estaba dado por yo tener posesión sobre mi llave privada. ¿Sí? Si yo perdía mi llave privada o era comprometida porque alguien entró a mi computador y me la robó, yo perdía esa soberanía, perdía mi voluntad de ejercer porque alguien más tenía la llave y podía firmar algo, o nadie podía, o se me perdió y nadie tenía la llave, entonces nunca podía ejercer mi soberanía. Entonces, la identidad soberana quedó un poco pausada en la tecnología porque quedó con un punto de que, oye, funciona bien hasta que no se te pierda la llave, hasta que no te la roben, o mientras la tengas. Una vez que la pierdes, ya tienes que armar tu identidad de nuevo. Y a mí me pasó muchas veces. Yo tenía una llave donde firmaba unos paquetes open source de Debian y luego la perdí porque cambié de computador, porque mi computador se quemó, físicamente humo. Y nada, tuve que avisar, oye, esta llave ya no la tengo, crear una nueva y empezar a recolectar atributos de que me firmara mi llave, ir de nuevo a fiestas de firma de llave para que me firmara mi llave nueva y así. Tuve que crear una nueva identidad, lo cual era bastante incómodo o más bien poco conveniente. Entonces, ahí quedó pausada la identidad soberana, funcionaba casi bien hasta que apareció algo que, bueno, todos se imaginan qué es. Bueno, lo que acabo de explicar, el control de mi identidad estaba básicamente sobre el control de mi llave. Perdía mi llave y perdía todo. Pero bueno, apareció el blockchain, famoso blockchain, que nos vino a salvar porque permitía un lugar permanente donde las cosas no se pierden y tampoco me las roban si las tengo bien protegidas. Yo cuando digo que el blockchain ayudó a la identidad soberana, hay gente que al tiro piensa, perfecto, podríamos guardar los atributos en el blockchain y así tampoco se pierden mis atributos, ¿sí? Pero, mala idea, ¿sí? Entonces, si les puede quedar algún mensaje, que es el mensaje que transmitimos todos los que trabajamos aquí en Identidad Soberana, por ejemplo, ahí está Jeff, que me dice, oye, ¿sabes qué? No guardes información personal en la blockchain, bajo ningún caso. Si de toda la cháchara que le estoy dando yo ahora les queda algo, por favor, que lo único que les quede sea esto. Si en la hackathon a alguien se le ocurre meter información personal en el blockchain, lo vamos a retar, yo personalmente, porque uno, estás exponiendo los datos de la persona en un mecanismo que está público, ¿sí? El blockchain es público, cualquiera lo puede mirar, entonces cualquiera podría ir y tomar, entonces si hay que una llave, la llave A es de Cristóbal, yo podría ir a leer eso y decir, entonces esta llave hizo todas estas cosas y una vez que lo identifiqué, aunque esté encriptado que es de Cristóbal, hay un dato que yo podría tratar de desencriptar hasta que lo logre, ¿sí? Entonces en la práctica es como no guarde información personal en la blockchain. Ahora, continuando con la historia, cómo un poco funciona la identidad soberana, ¿sí? Yo en vez de tener llaves, que es una llave pública, que es mi identificador, y una llave privada, que es mi mecanismo que me permite controlar mi identidad, aquí se separa un poco. El identificador está en el blockchain, ¿sí? Y la llave
es la que me permite controlar el identificador, pero no necesariamente la que me permite firmar. O sea, el identificador en el blockchain es el que guarda mi llave de firma. A ver, véanlo así. Es como que en el blockchain yo tuviera una pequeña bóveda donde, o caja pública, que cualquiera la puede ver, donde yo digo, esta es mi llave de firma, pero yo solo tengo control a qué va en esa caja, ¿sí? Entonces, si en algún momento quiero cambiar mi llave de firma con la que firmaba, mi llave privada con la que firmaba, porque se me perdió, con mi llave de control puedo decir, ok, quiero cambiar mi llave de firma y ir al blockchain y ejecutar una transacción que me permite cambiar mi llave de firma, ¿sí? Entonces, esto un poco disoció la llave con la que firmo, con la que digo cosas, de las llaves que me permiten controlar mi identidad, ¿sí? Obviamente la llave de control, si se me pierde o me la roban, pierdo el control en el blockchain, pero yo es la que tengo más segura. La que uso para firmar es una que incluso puedo ir variando permanentemente. Incluso puedo armar mecanismos en el blockchain para recuperar mi identidad a pesar de que haya perdido mi llave de control, ¿sí? Hay mecanismos donde yo puedo nombrar algunos terceros de confianza, varios, por ejemplo, unos 5, y decir, ok, si pierdo mi llave de control, tengo que ir donde 3 de esos 5 que indiquen en el blockchain que, oye, esta va a ser una nueva llave de control para este identificador. Entonces, de esa forma, yo podría cambiar mi llave de control aunque haya sido comprometida o perdida. ¿Sí? O sea, con lo cual me da mucho más potencia o más seguridad sobre mi identificador, más que la llave pública sola o pelada que estaba antes en el mecanismo del PGP. ¿Sí? Ahora, esto fue una gran revolución, como podrán entender. Se permitió que la identidad soberana realmente pudiera ser implementada a gran escala, ¿sí? Y obviamente, cuando apareció esto de blockchain, mucha gente que estuvo trabajando en identidad dijo, bueno, este es el momento de agregar este mecanismo y poder hacer la identidad soberana una realidad. Y esto no se le ocurrió a una pura persona, obviamente se le ocurrió a mucha gente de muchos distintos proyectos. Entonces, la primera idea fue, oye, ¿por qué en vez de cada uno hacer su propio mecanismo de identidad, tratemos de hacer identidades que al menos sean compatibles? Quizás no sean todas iguales, pero al menos sean compatibles. Entonces, un gran acierto que hubo aquí fue un acierto, yo diría, más bien político, más que técnico, fue decir, oye, ¿por qué no tratamos de estandarizar un poco esto de la identidad soberana? Cómo se accede, independiente de que cada uno lo haga con su mecanismo de blockchain, con su mecanismo de acceso, o cómo se guarda el identificador, etcétera. Tratemos de un poco de estandarizar esto para que cuando el público masivo tenga identidades todas de distintos proveedores, al menos puedan interoperar entre ellas. Así que definamos un estándar mínimo, ¿sí? Un poco yo me imagino que fue como la evolución del email, donde al principio, ok, habían distintos proveedores de email, pero todos por lo menos estandarizaron en, ok, las direcciones de email van a ser dirección @dominio o nombre @dominio, identificador @dominio, entonces con eso permite rutear, saber a qué sistema es, pero internamente qué sistema tiene adentro, si usted va a hacer una página web, va a usar una cosa como un cliente de correo, va a ser una cosa tan horrible como el Lotus Notes o qué sé yo. Los que han usado Lotus Notes sabrán de qué me refiero con horrible. Hagamos algo que por lo menos permita mandarse correos entre los distintos sistemas. Entonces, formamos una fundación que es la DIF, que es la Decentralized Identity Foundation. ¿Sí? Y en esta fundación, lo primero que hicimos fue reuniones, muchas reuniones con conferencias y cosas por el estilo, donde definimos un par de estándares, que es el estándar de la identidad soberana. No voy a entrar mucho en detalle de cómo es el estándar, pero sí creo que Patricio más adelante lo va a hacer. ¿Sí? Pero en resumen, se estandarizaron algunas cosas. Uno es cómo son los identificadores, ¿sí? Los DIDs, los Decentralized Identity Identifier, DID. Cómo esto incluso este estándar de identificador descentralizado
logramos hacerlo parte de lo que es las estándares de la W3C, que es la fundación que se encarga de hacer los estándares para la web, el HTTP, el HTML, todos son de ahí. Se definió también cómo se resolvían los DID, que un poco espero que Patricio explique más allá cómo se hace eso. Cómo se guardan los objetos, cómo se autentica a la gente con sus DID, etcétera, etcétera, independiente del blockchain que se use, independiente de cómo se guarden, mientras mantengan una cierta descentralización, vamos a poder armar estos identificadores. Así que son la base de la identidad soberana. Voy un poco más rápido, se me está dando el tiempo. A ver, hablé harto de identificadores, ¿sí? Que en el fondo es un número que yo controlo, ¿sí? O un número que yo controlo. Ahora, ¿cómo funciona esto con la segunda parte? Que es los testimonios o los... aquí también van a encontrar muchos nombres para lo mismo. Y también van a haber muchas discusiones semánticas sobre, no, esto debería llamarse así, esto no es lo mismo. Ya, no, yo no voy a entrar en eso, pero... o si quiere entramos en eso en algún momento con alguien más y alguna cerveza de por medio, pero es largo. Pero en el fondo, un testimonio, a mí me gusta llamarlo testimonio porque encuentro que la palabra es bonita. Hay gente, en inglés se llaman claims, credentials, verifiable credentials, attestations. En español, verificaciones, credenciales, testimonios, aseveraciones, afirmaciones, no sé. Pero básicamente este concepto de alguien dice algo de otra, y eso de otra persona, ¿sí? En la identidad soberana funciona igual, solo que los alguien y otra persona son estos DID, son estos identificadores. Y otro concepto importante es que el testimonio en sí, el atributo firmado por alguien sobre otra persona, sobre otro identificador, lo guarda el propietario, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? El emisor tiene un DID, tiene un identificador. El propietario tiene otro identificador, otro DID. El emisor emite una credencial verificable, o sea, dice algo del propietario, ¿sí? Por ejemplo, el emisor podría ser un banco y el propietario podría ser yo y el emisor podría decir, Andrés tiene una deuda de $100,000 por su casa con nosotros. O el emisor podría ser la Universidad de Chile y podría decir, Andrés cursó todos los cursos o este identificador cursó todos los cursos y tiene el título de ingeniero, ¿sí? Pero yo como propietario recibo y recolecto toda esta información y la guardo porque es mía, ¿sí? O al menos habla sobre mí, ¿sí? También aquí hay otra discusión larga de quién es el dato, ¿sí? O sea, si tú vienes a mi casa, el dato que dice tú viniste a mi casa, ¿es tuyo porque tú viniste o es mío porque es mi casa? ¿Sí? Pero bueno, ahí ya es más filosófica, otras cervezas para discutir. Pero bueno, el emisor emite una credencial y yo la guardo, ¿sí? Obviamente yo puedo verificar que realmente es el emisor porque este emisor tiene una llave de firma que está almacenada en el blockchain donde yo podría verificar qué es, ¿sí? Ahora, viene un verificador. O por ejemplo, supongamos que el emisor es el clásico ejemplo de la edad. El emisor dice, oye, yo soy el Estado o soy el médico y digo, esta persona o este identificador nació en tal fecha. Entonces, se podría saber qué edad tengo, ¿sí? Entonces el verificador me dice, oye, ¿quieres entrar tú a este bar? Entonces tienes que verificarme que tengas más de 18 o 21, depende del país. Entonces yo le puedo presentar, digo, mira, tengo una credencial emitida por el Registro Civil de Chile, o el médico, no sé cuánto, o tengo muchas credenciales emitidas por diferentes entidades o personas que dicen que yo nací tal fecha. Con lo cual pruebo que estoy mayor de 18. Entonces el verificador toma esa credencial o credenciales y la revisa de la siguiente manera. Primero verifica que el emisor, tengo la llave del emisor, que el identificador del emisor tenga una llave de firma en el blockchain y corresponda al emisor.
Si es correcto, entonces puede verificar los datos y verificar que efectivamente está correctamente firmado, que no se alteró nada, y entonces puede corroborar de que efectivamente ese emisor dice que yo nací en esa fecha, o esos emisores dicen que yo nací en esa fecha, y ahí es para el verificador para decir, bueno, soy o está bien y me deja pasar o no. ¿Sí? Esos son los testimonios. Ahora, voy a hablar un poquito de Uport, bien corto porque Patricio va a hablar más de esto. Uport fue el proyecto que nosotros armamos de identidad soberana. Es una plataforma abierta, ¿sí? Usamos, todo lo que hicimos fue open source. Y es un conjunto de herramientas, ¿sí? Donde hay desde una wallet, que creo que, no sé si en qué estado está, pero bueno, hay una wallet que te permite de alguna forma generar tu llave, generar tu identificador, firmar sobre eso. Obviamente, como es open source, hay otras billeteras también que eran compatibles con esto. Armamos mecanismos, servicios para interactuar con el blockchain, para mensajería, respaldo. Y yo creo que fue lo más relevante fueron las bibliotecas que permitían armar un montón de aplicaciones que usaban estos datos, ¿sí? Obviamente tuvimos que definir protocolos, tuvimos que definir distintas formas en que se guardan los datos en el blockchain y los hicimos un estándar. Hay mucha documentación de esto, no voy a aburrir, pero espero que Patricio esté tirando muchas cosas para después, pero bueno, espero que le explique en más detalle cómo funciona cada uno. Bueno, en resumen funciona muy, muy sencillo. Un usuario crea su identificador, el usuario recibe testimonios de emisores y después el usuario puede compartir sus testimonios controladamente, ¿sí? O sea, la gran gracia de esto es que el usuario los datos no están guardados en otra parte, no están guardados en un silo de información, no están guardados en Facebook o en Google, los tiene el usuario. Y cuando alguien se los pide, el del bar o una aplicación, el usuario decide si los quiere compartir o no. No es como ahora que yo hago, por ejemplo, login con Facebook o login con Google, y es como que la aplicación le va a preguntar a Google, oye, ¿cuáles son los datos de Andrés? Y Google me dice a mí, oye, ¿se los dejo o no? Pero Google podría responder directamente si quiere, pero bueno, Google tiene la deferencia de decirme, se los muestro, yo le digo sí, y Google se los pasa. Ya, acá no le preguntan a Google, me preguntan a mí, a alguien que solo yo tengo control sobre esos datos. ¿Sí? A mí me gusta dar este ejemplo porque este pequeño pueblito en Suiza, que se llama Zug, también conocido como el Crypto Valley o el Valle de las Empresas Cripto, porque hay muchas empresas cripto ahí básicamente y desarrollan. Ellos nos dijeron, oye, esto de la identidad soberana es muy interesante, ¿por qué no hacemos emitimos en vez de una credencial o un carnet o algo que para identificar a nuestros usuarios, queremos emitirles credenciales soberanas o identidades soberanas? Entonces, ¿cómo funciona? El usuario o el ciudadano de Zug primero no va, en su casa o en su país o donde sea, crea su identificador, va al cantón, al ayuntamiento y dice, quiero que me verifiquen mi llave, mi identificador. Entonces los de Zug dicen, ok, ¿cuál es tu identificador? El 1, 2, 3, 4 o el que sea, se lo entrego, con un código QR, distintos mecanismos, se lo entrego. Ellos verifican que yo sea de ahí, ¿sí? Hasta ese punto llegué yo cuando lo traté de hacer, pero bueno. Si eres de ahí, te dicen, ok, usted es de acá, y te emiten una credencial verificable de que eres de ahí, ¿sí? Y tú la guardas en tu wallet, en el teléfono, en tu computadora, donde sea. Y eso permitía que después gente que no tuviera ninguna relación con el ayuntamiento, como una empresa, por ejemplo, de bicicletas compartidas, dijo, mira, yo le voy a... usted solo presénteme que es ciudadano de Zug, o sea, presénteme la credencial que le emitió, digital, que le emitió el ayuntamiento, y yo le voy a liberar una bicicleta porque tengo un acuerdo con el ayuntamiento para darle bicicleta gratis a los ciudadanos de Zug, ¿sí? Entonces, permitió hacer un sistema donde yo podía ser autenticado de que era ciudadano sin tener que conectarme al sistema del ayuntamiento o tener que tratar de leer algo de ahí, ¿sí? Lo cual lo hizo mucho más fácil de poder crear aplicaciones y mucho más privado porque no había un punto de... Una de las motivaciones principales de la gente de Zug es que no hubiera una base de datos de usuarios, ¿sí? Y menos que la tuvieran ellos, porque pucha, estamos expuestos a que nos hackeen, somos un pueblito chico, pero
tenemos muchos residentes, mayoritariamente gente con mucho dinero. Entonces, no queremos que haya una base de datos aquí donde la gente pueda explotarla, ¿sí? Bueno, otro proyecto bueno, obviamente es en el que está basado este hackathon y muchas cosas, y sobre todo el proyecto Didi también está armado sobre esto, es LackChain. Ellos tomaron todo lo que es Uport, hicieron una iteración sobre esto y hicieron un modelo de identidad basado en esto, pero con algunas mejoras, ¿sí? Yo encuentro que fueron mejoras, y incluso presentaron muchas aplicaciones de servicio, o sea, una aplicación que permite estampillar, por decirlo así, o notarizar en el blockchain de ellos, usando tu identidad, una aplicación que te permite recibir credenciales o transferir credenciales entre participantes que no están físicamente juntos, etc. Hay mucha documentación de ellos, han hecho muy buen trabajo al respecto de evolucionar lo que hicimos en Uport, pero también han hecho muy buen trabajo explicándolo. Yo, si fuera a participar en una hackathon como la de ustedes, haría mucha investigación acá. Hay harto material muy interesante. Y bueno, para cerrar, un poco lo que hacemos nosotros en Nota Bene. Nosotros en Nota Bene, cuando salimos de Uport, bueno, Uport, si me entendieron bien, tiene muchas bibliotecas, mucha infraestructura, pero no es un caso de uso en particular. Es una aplicación o es una plataforma que permite construir cosas sobre ella, pero no es es como un blockchain. Si el blockchain por sí solo no tiene una aplicación, quizás para transferir dinero, pero los blockchain un poco más avanzados que tienen smart contract, es una plataforma que permite construir aplicaciones. Lo mismo acá, Uport era una plataforma que permitía construir aplicaciones, pero nosotros nos salimos para construir un caso de uso en particular. Y el caso de uso que más nos llamó la atención inicialmente fue el caso de uso del Travel Rule, que en el fondo es un poco, bien resumido, las instituciones cripto que manejan cripto a nombre de los usuarios, los exchanges, por ejemplo, las billeteras custodiadas, requieren, por una nueva regulación internacional, requieren que cuando se transfieren entre ellas, no cuando te transfieres a tu billetera personal, sino cuando te transfieren entre ellas, compartan información de quiénes son los cuentavientes en ambos lados. En el mismo sentido que lo hace el banco, cuando tú en tu banco transfieres a otro banco, tu banco le dice al otro banco que el dinero en realidad no es del banco, sino que es tuyo originalmente. Y todo esto para en el fondo, prevenir todo lo que es el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, cohecho, etcétera, ¿sí? Todas las cosas malas que se hace con el dinero. Ahora, esto podría haberse resuelto, el Travel Rule, ok, todos los exchanges se conectan a una base de datos central y en esa base de datos central tenemos los datos de todas las cuentas y, bueno, si alguna autoridad quiere hacer una investigación, puede ir a mirar ahí. Lo cual yo encuentro que es bastante poco privado y bastante fácil o muy atractivo para hackear, ¿sí? Imagínate, la base de datos con todas las personas que hay detrás de cada transacción blockchain. Entonces, el desafío era hacerlo de una forma que fuera soberano para el usuario. Entonces, lo que estamos construyendo nosotros es permitir identificar ciertas transacciones en el blockchain, las que son entre instituciones o entre VASPs o entre exchanges, pero de una forma privada, ¿sí? Entonces, usamos el mismo mecanismo, donde hay identificadores para los usuarios, identificadores para las instituciones. Una institución dice, este dinero es de este usuario, en forma de un testimonio firmado, se lo envía a la otra institución y la otra institución lo verifica, pero va entre los dos, no va no hay ningún tercero o alguien central, ni siquiera nosotros en Nota Bene lo manejamos. Ahora, bueno, si usted es esto es lo que me hace leer la gente de comercial, pero bueno, si usted es un exchange o una billetera custodiada, algo así, por favor avísenme, porque tenemos una solución para que cumpla con sus obligaciones regulatorias. Y hasta ahí sería, para resumir todo esto, la gracia de la identidad soberana es que el identificador va en el blockchain, ¿sí? El identificador es el que define las llaves de firma, no la llave en sí, ¿sí? Las llaves de firma firman testimonios sobre otros identificadores y todo este universo de testimonios son los que conforman la identidad, ¿sí?
O sea, yo espero que en algún futuro no muy lejano tenga en mi billetera o en mi teléfono eh, un conjunto de testimonios de distintas cosas, que en resumen van a ser mi identidad. Testimonios de sé manejar, tengo más de 18, soy ingeniero, pero también testimonios del tipo soy buen programador o soy mal músico o en distintos contextos, ¿sí? Lo cual va a poder, me van a permitir a mí compartir en distintas relaciones que tengas con distintas personas o instituciones parte de mi identidad cuando sea requerida, pero siempre bajo mi control. Bueno, el usuario tiene control sobre sus testimonios, es soberano en su identidad. Gracias. Feliz de recibir preguntas. No sé si se puede por acá o si no las hacemos directamente por correo o por el Discord también. Tenemos unas preguntas, Andrés. Vamos a ir rapidito con unas preguntas que dejaron Dale. en honor al tiempo para así darle la bienvenida también a Patricio. Te comparto la siguiente pregunta que la estoy buscando acá. Aquí. No sé si está, bueno, será alguna pregunta que puedas responder tú, que dice quizás el proyecto ID también tenga unas pocas similitudes con pruebas de identidad o pruebas de humano o Bright ID. Sí, a ver, hay un proyecto que se llama Proof of Humanity, que entiendo que a eso se refiere esto. Tiene ciertas similitudes. El proyecto de Proof of Humanity tiene, bueno, es un proyecto donde en el fondo uno tiene un identificador que es su llave, que es su llave pública de Ethereum. Y son otros, o sea, uno los postula en un registro y dice, bueno, este soy yo y asócienme mis datos, o por lo menos el único dato que están tratando de probar es usted es humano o no es humano, ¿sí? Ahora, para mí está bien, bueno, y hay todo mecanismo de desafiar de si, oye, este identificador no es de un humano porque las pruebas que subió no son de un humano, etcétera, etcétera. Yo encuentro que está bien, se parece mucho. Lo que sí es que ellos no están usando credenciales verificables, el estándar de identidad soberana, para definir que alguien es humano. ¿Sí? Se podría armar una credencial verificable en base al registro que ellos están armando, pero no lo usan directamente. Y lo otro que no usan directamente es o no es obligatorio, yo puedo usar una llave pública directamente y no necesariamente un identificador anclado al blockchain. Entonces, si yo uso una llave pública directamente y después esa llave la pierdo, bueno, tengo que tomar otra. En cambio, si usar un identificador anclado al blockchain, bueno, podría cambiar mis llaves de firma y seguir siendo el identificador. Tiene algo de similitud, pero no mucho. Perfecto. Otra pregunta de Sabrina D'Amico, que en relación a cuando mencionaste de que obviamente no hay que guardar información personal en blockchain, Sabrina pregunta, bueno, ¿tampoco guardar hashes de esa información? Ya, aquí hay un debate. Obviamente esta tecnología es súper nueva, entonces hay varias cosas que son como al borde del conocimiento que se están desarrollando. Hay gente que dice que guardar hashes no está mal, hay otra gente que dice que sí está mal, ¿sí? Porque con el hash igual yo podría tomar información y, ok, tengo un hash que dice que no sé, dice que es Cristóbal, pero hasta el puro hash. Yo podría probar nombres hasta encontrar el hash que calza en el que está guardado. No sé, yo encuentro que no, pero por principio precautorio, más que por que tenga una razón más dura. Perfecto. Esta es la última pregunta, también de Sabrina, dice, ¿qué impide que el emisor comparta la credencial o tome datos extras al momento de generarlos? Muy buena pregunta. Nada. Hay un tema donde el emisor perfectamente podría guardar los datos, ¿sí? Y tener la base de datos. O sea, en el caso de Zug podría perfectamente guardar todas las credenciales y tener todas las que he emitido y tenerlas ahí guardadas y tener la base de datos que ellos no quieren tener. La gracia es que no se requiere que el emisor las guarde, por un lado. O sea, el emisor podría hacerlas desaparecer y el sistema seguiría funcionando porque es el usuario el que las tiene.
Y el otro mecanismo, y lo otro interesante es que no siempre hay un solo emisor, hay muchos emisores. Entonces yo puedo consolidar todas mis identidades o todos los atributos que hablan sobre mi identidad en diferentes, y ningún emisor tendría toda mi visión, tendría partes, ¿sí? Pero es correcto lo que dice ella, no hay nada que permita que el emisor los guarde o que tome datos extra también. O sea, si me dice, pásame todos tus datos y te emite una credencial donde solo dice tu nombre y los otros datos los guardé, bueno, no hay mucho como prevenir eso. Tampoco, tampoco hay como prevenir que el receptor de una credencial verificable la guarde. O sea, me la emitió Zug o el ayuntamiento, yo la tengo y se la entrego a la empresa de las bicicletas para verificar la bicicleta, el de la empresa de la bicicleta también lo puede guardar y puede ir coleccionando también las... Hay mecanismos, sí, donde eso se protege porque usan como una suerte de como encriptación homomórfica en el fondo, donde muestro que tengo, pero no lo tengo, o sea, pero no lo muestro entero. Entonces, la persona que lo recibe sabe que yo soy mayor de edad, por decirlo así, pero no tiene la credencial de cuándo fui, de mi fecha de nacimiento. Entonces, tienen un mecanismo ahí que permite un poco resguardar eso, pero no en todas las implementaciones. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Agradecemos, por supuesto, tu tiempo, tu disposición, tu experiencia, tu gran manejo, y, por supuesto, también dejamos invitado a todos aquellos que aún no se han registrado a que se registren en el hackathon que inicia el próximo lunes 28 de junio, donde Andrés también es parte de los mentores y quien estará apoyando a los equipos a que si tienen dudas, consultas con respecto a este tema en particular. Bueno, Andrés va a estar apoyándonos en ese sentido. Así que regístrate ya en didi.org.ar/o/IdentiHack. Tienes toda la información ahí disponible para poder registrarte hasta el lunes 28 de junio, mediodía, hora de Argentina, o GMT menos